Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 30 de octubre del año 2024. En materia internacional, bueno, las noticias por España no son buenas. Nuevas tormentas sacudirán este miércoles España y agravarán el desastre de las inundaciones y desbordamientos de ríos de las últimas horas por lluvias torrenciales, especialmente en la Comunidad Valenciana, al este de la península. Hasta ahora se ha confirmado la muerte de 51 personas, según la Generalitat Valenciana. Aunque la situación comenzará a disminuir este miércoles, todavía 8 comunidades autónomas continúan con alerta por fuertes lluvias, 3 de ellas Andalucía, Sur, Castilla-La Mancha del centro y Cataluña en el noreste, con riesgo importante en nivel naranja, según la Agencia Estatal de Meteorología AEMET española. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, anunció que se ha activado el procedimiento de múltiples víctimas. La Unidad Militar de Emergencias, UME, se ha desplegado en varios municipios valencianos y continúa con tareas de rescate y evacuación de personas en zonas inundadas. Por otra parte, esta madrugada el gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado también la activación de la UME por los efectos de la lluvia en la provincia de Cuenca, y en Albacete continúa la búsqueda de desaparecidos. La gota fría que sufre la Comunidad Valenciana es la peor de este siglo XXI, comparable a las vividas en 1987 y en 1982, según el primer balance ofrecido por la AEMET en la red social X. Ya habrá tiempo para hacer una valoración más profunda, pero está siendo catastrófico desde el punto de vista climático. El gobierno ha creado un comité de crisis para el seguimiento del temporal y los responsables del operativo de emergencias en Valencia se han reunido a primera hora de la mañana para analizar la grave situación que está complicando mucho las labores de rescate por la complejidad del acceso a las víctimas, según admitió Mazón. El servicio de Metro Valencia sigue suspendido hasta nuevo aviso y no está prevista actividad durante la mañana de este miércoles. Además, los centros educativos de parte de la provincia de Valencia, entre ellos los de la capital, permanecen cerrados. Terrible la situación en esa área de España. Por otra parte, Bolivia continúa sumida en protestas y bloqueos en medio de la creciente tensión política entre el gobierno boliviano liderado por Luis Arce y los partidarios de su antiguo aliado y mentor, el expresidente Evo Morales, quien denuncia persecución y la imposibilidad de presentarse a las próximas elecciones del país. Los enfrentamientos más importantes de las últimas horas se dieron en la localidad de Mairana, perteneciente a la región oriental de Santa Cruz. Allí, partidarios evistas que cortaban una de las principales rutas del país, que conecta Cochabamba con Santa Cruz, se enfrentaron con uniformados que trataban de desbloquear los cortes. Inicialmente, los agentes lograron liberar la carretera con el uso de gases lacrimógenos, pero los manifestantes se reagruparon y arremetieron contra los agentes con piedras y dinamita. Durante el enfrentamiento, un agente fue rodeado por los manifestantes, quienes lo golpearon hasta dejarlo tendido en el piso y con varias heridas en el cuerpo, según se vio en un video difundido por medios locales. Lo reportado por las autoridades oficiales es que al menos 4 policías fueron ingresados en una clínica privada en Santa Cruz, uno de ellos en condición crítica, ya que tiene un traumatismo cráneoencefálico. En la batalla campal también resultaron heridos varios periodistas que cubrían el suceso. Y por último, Kamala Harris pronunció ayer martes su discurso final de campaña, en el que aseguró que los esfuerzos de Donald Trump por sembrar la división no es lo que representa al país. La candidata habló desde el lugar donde se gestó parte del ataque al Capitolio en enero del 2021, mientras Trump sostuvo un mitin en Pensilvania donde prometió prosperidad para los latinos tras la polémica sobre Puerto Rico. A una semana de la jornada electoral estadounidense, la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris aprovechó el discurso desde la elipse de Washington, cerca de la Casa Blanca, para prometer a los estadounidenses que trabajará para mejorar sus vidas, al tiempo que argumentó que su oponente republicano, Donald Trump, solo está en esto por sí mismo.
Trump ha pasado una década tratando de mantener al pueblo estadounidense dividido y temeroso el uno del otro. Así es él, sostuvo Harris. Pero Estados Unidos, estoy esta noche aquí para decir, eso no es lo que somos. Harris se pronunció en el Parque de la Elipse, en la capital estadounidense, con la Casa Blanca de fondo. El mismo lugar desde el que Trump se dirigió en 2021 a una turba de seguidores que asaltó el Capitolio. Miren, sabemos quién es Donald Trump. Es la persona que se paró en este mismo lugar hace casi 4 años y envió a una turba armada al Capitolio de Estados Unidos para anular la voluntad del pueblo en unas elecciones libres y justas, dijo en referencia a los resultados electorales que dieron como ganador al demócrata Joe Biden y que Trump calificó de fraude. Por su parte, en Allentown, una ciudad de mayoría hispana con una importante presencia puertorriqueña, Donald Trump afirmó que toda la comunidad hispana estará muy agradecida con él si llega a la presidencia. Les traeré el mejor futuro a los puertorriqueños y a los hispanoestadounidenses. Cuidaré de sus familias, defenderé la religión y traeré de vuelta puestos de trabajo, riqueza y fábricas, prometió Trump a sus seguidores. El exmandatario no se refirió al discurso del comediante Tony Hinchcliffe, que tildó a Puerto Rico de una isla flotante de basura, pero en el evento de ayer martes en Pensilvania, el candidato republicano aseguró que como presidente hizo más por Puerto Rico que ningún otro mandatario en la historia del país. Eso es lo más destacado en materia internacional. Flor. Oh, me llamaste como duro. No, Flor. Bueno, es que estás acostumbrada a que te diga Flor Marín Misrachi Ángel. Me dice que y eso mi es, querida, porque Flor. Oye. Es que ya te veo que viene con el bullying. No, por la corbata Tutankamón. La corbata Tutankamón. Está mejor que la de ayer, que era marca Donald Trump. Ah, bueno, pues, pero es que... Pues, y después dices... Son souvenirs que uno tiene, adquiridos a lo largo de la trayectoria. Bueno, hablemos de la doble moral o la triple o... No, es que... Las miles de morales de los diputados del Parlamento. La amoralidad, porque es que eso no es triple, ni doble, ni cuádruple, sino amoralidad. Están empecinados... que no van a juramentar porque no está en la agenda como miembros del Parlacén al expresidente Laurentino Cortizo Cohen y a su ex vicepresidente José Gabriel Carrizo, quienes tienen derecho por haber ocupado esos cargos a ser juramentados. No lo quieren meter en la agenda, pero cuando los hijos de Martinelli querían juramentarse, trataron por todos los medios y varias veces. Hicieron hasta sesión, ¿cómo es? Virtual, Ajá. En varios intentos. Pero además... Porque no tenían quórum. Pero además, con el agravante de que ninguno de esos dos muchachos, ni el que ocupa una curul en la Asamblea como suplente, ni el que ocupa la curul en el Parlacén, cumplían los requisitos que establece el Código Electoral para haber no tenían un año de postulados, porque no tenían un año de residir en Panamá antes de la postulación. Pero además de todo, ya estaban condenados. O sea, para los condenados que no cumplían con los requisitos, sí. Ah, no, corrieron. Pero estos que cumplen con los requisitos, mal o bien, porque estamos en total desacuerdo de que se vayan a resguardar esa guarida de ladrones. Lo que pasa es la moral. Es que deberíamos salirnos del Parlacén, Flor. Deberíamos iniciar, en la Cancillería debería iniciarse la activación. Bueno, ya Mulino dijo para hace denunciar 2 conferencias de prensa que no va a pasar eso. Para denunciar ese tratado. Que no le gusta, pero bueno, ahí está. Sí, no es, que no van a salirse. No es fácil salirse, pero hay mecanismos para claro que hay mecanismos, pero él dice que no. Bueno, eso es, entonces ahí seguiremos. Ahí escuchaba de que los aportes al Parlacén, y ahora al finalizar el noticiero de Telemetro, yo no sé cuáles aportes y cuáles beneficios, aparte de lo que nos dijo el diputado Outen, de que consiguió una inversión de 8.000 millones de una fábrica de llantas Primero, chinas. Que eso no le corresponde. Y segundo, y ¿dónde segundo están las pruebas de eso? Que eso es un... ¿Cómo es? Un wishful thinking. O sea, yo no he visto ningún movimiento material de eso. Ahora vienen los señores del Parlacén por ahí, quieren hablar. Sí. Por el tema de que no quieren que juramenta a Cortizo. De eso ni estamos hablando. Sí. De la amoralidad, porque no es doble moral. No, pero espérate, por algo hay que comenzar, ¿no? Vean lo positivo, vean el vaso medio lleno, no medio vacío. Está bien, ha ocurrido muchas cosas en el pasado, pero la verdad es que si Carrizo y Cortizo querían ser miembros del Parlacén, debieron haberse juramentado. Ahora está pasando. Exacto. Ahora, cuando se formó el enredo, que comenzó la corredera, ahora quieren juramentarse. ¿Pero de qué? Pero a ver, ¿es discreción
de los diputados del Parlacén decidir Sí, cuándo totalmente. cuándo Digo, es. ¿de qué hemos estado hablando acerca del Parlacén? Oye, Eso es totalmente discrecional. Ellos por derecho sí es cierto que tienen el derecho de ser miembros del Parlacén, pero para poder ser parte del cuerpo tienen que juramentarse. Eso ya está claro. Eso ahora, es una discusión pasada. Ahora les asiste el derecho. Eso claro que les asiste el derecho, pero no serán miembros hasta que no se juramenten. Hasta que no se juramenten. Por eso es que ya el procurador anunció que viene la investigación. Tendrán que hacer la fila en ¿Por qué no se agenda del Parlacén? ¿Por qué no se juramentaron en su momento? Allá ellos sabrán. Yo me imagino que a lo mejor no lo sentían necesario. Claro, no lo sentían necesario. Ahora sí corrieron. A diferencia de uno que a la madrugada del... No. 1 de julio estaba en Guatemala juramentándose. Él ni esperó que amaneciera. Él inmediatamente estaba ahí. Juan Carlos Varela en Atlapa dando el discurso y él ya estaba en juramentándose. O sea, debieron aprender de esa experiencia. Digo, perdóname, o de Juan Carlos Varela que corrió, se metió en la lista, pues. Ellos podían haberse entrado también por Pero ese es otro que también se metió tarde. ¿Qué cosa? Varela. No, Varela dijo que no. Ajá. Y después se metió en la lista. Decidió, Varela peor, perdóname. Pero 5 Varela años dijo después, públicamente que no iba a ir para el Parlacén. O sea, peor todavía. Es peor lo de Varela. No, después entonces fue el primero en la lista. Después cuando vio que la cosa se le estaba complicando. Y casi no sale. Acuérdate de lo que pasó con la lista del Partido Panameñista. Él juraba que por suerte se metió el primero, si no, no sale. Si no, no saliera. Si no, no sale. Porque es proporcional. Exacto. A pesar de que el tratado constitutivo del Parlacén dice que los diputados del Parlacén deben ser electos de la misma manera que eligen a los diputados nacionales. No, acá lo y escogemos acá por lista. Se escoge por lista indirecta. y de manera proporcional a los votos que obtiene el presidente. Y una votación de la indirecta. Y cada partido decide cómo elabora esa lista. Claro, unos de a dedo. Mira, ahí es donde hubiese estado la diferencia si Moca hubiese postulado al Parlacén. Sí, bueno. Hubiese tenido, o sea, una proporción tenido como similar. 4. No, hubiese tenido una proporción similar casi a la de RM. Por eso. Ojo. Entre 4 y 5. Y entonces, ¿quién hubiese quedado por fuera? Varela. Varela hubiese quedado por fuera en esa repartición. Varela hubiese quedado por fuera y también hubiesen quedado por fuera algunos de SD. Entonces, mira las consecuencias que se tienen. Claro, lo que decía el Partido del Movimiento Otro Camino era que para qué ser parte de una entidad desprestigiada. Sí, pero entonces le diste oportunidad ahora a otros para que fuesen parte de esa entidad desprestigiada. En fin, bueno, guare. De igual manera, también lo importante que es tener diputados en la Asamblea. Si Moca hubiese hecho su trabajo también, hubiese tenido más diputados en la Asamblea con la cantidad de votos presidenciales que sacó. Sí, tres tiene. Entonces, se quedó en una posición realmente dependiendo de otra bancada. Entonces, son decisiones políticas. De hecho, ni siquiera son 3, son 2. Son 2. Cada vez que veo esas imágenes del Parlacén, me acuerdo que nos cuesta $3.2 millones al año que echamos a la basura. Pero eso es, pero espérate. No significa ningún beneficio para el país. Pero espérate, es 3.2 y hay otra cuota también de 1 millón y pico. 3.2 no es el total, es una de las 2 cuotas. Bueno, entonces peor. Ahora que que está el ministro Chapman tratando de ver cómo sobrevive. Cómo cuadra el círculo. Dura en la asamblea ayer. Oye, yo pensaba que hoy íbamos a decir que bueno, habemos presupuesto aprobado en segundo debate. No, hoy. Yo creo que al final pero se lo pasan no sé si hubiese funcionado o no. En el pasado, obviamente, como había una aplanadora, muchas de estas negociaciones se daban interno dentro del partido que aplanaba, ¿no? En este caso, en su mayoría ha sido el PRD, porque es el que ha controlado la asamblea, con excepción de esta vuelta. En esta vuelta está todo tan fragmentado y realmente creo que el tema del presupuesto debió ser parte también de un gran consenso nacional por la importancia que tenía, por lo visto. Sobre todo en este momento. Sí, y más en este momento. Y quizás, a lo mejor, en base a ese consenso, se hubiesen podido alcanzar mejores resultados, ¿no? Ahora terminó siendo muy similar a lo que ocurría en el pasado. Y viene entonces el comentario acerca de si el cuartito, de si la presión, que si el chantaje, todas esas cosas que salieron en la madrugada, por cierto, muchos panameños durmiendo, por eso es la discusión que se dio esta madrugada hasta las 5:26 de la madrugada, en donde ya ahí, incluso vi al diputado Jorge Bloise que decía, oye, démosle un break ya, el ministro está cansado. Sí. O sea, 14 horas allí.
Sí. Y el ministro la verdad Chapman es que se quejó, mantuvo. pero se quejó en un momento y Sí. dijo, oye, pero tengo al menos 5 preguntas que han repetido por lo menos 20 Claro, veces. porque se torna repetitivo. O sea, Pero por un otro debate lado, de si te 14 pones horas, del ¿quién lo lado... aguanta? Primero, eso nadie lo aguanta. Segundo, las formas en las que hablaron algunos diputados. Totalmente. Y tercero, si bien es cierto que ellos están repitiendo preguntas, ellos necesitan después tener la constancia ante la gente de que ellos también cuestionaron, aunque sea el mismo cuestionamiento. Y el tema es el siguiente. Para que no digan que se O sea, quedaron callados. ¿Para qué quedarse hasta las 5:26 de la madrugada? Para si retomar a las 11 y pico, y no lo votaron. necesitan este día para que esto continúe en la discusión del segundo debate. O sea, si tú tienes 30 minutos dispuestos para los 71 diputados, eso está calculado. Sí. Te va a dar las 12 horas. 12 11, horas. 11 y pico. 12 horas de trabajo. O sea, entonces si ya sabías que no lo ibas a aprobar, ¿Para qué? ¿para te quedas a qué las te 5 de la quedas hasta mañana? las 5? Eso fue un esfuerzo innecesario, totalmente Es que no fue innecesario. totalmente. Sí, Pero es para el totalmente show. innecesario. Exacto. ¿Termina siendo qué? Un show. show. Bueno, pero es que Me hace también mucho. la bancada de los nuevos, la bancada de Vamos, más Moca, más Patsy Lee, sí diseñó una estrategia, evidentemente. Claro, dilatarlo. Dilatar. Pero es que aunque lo dilaten lo más que quieran, Prepararon igual puede ser aprobado hoy, debe prepararon- ser aprobado hoy en segundo Claro. debate. Prepararon su informe de minoría, el informe de minoría fue rechazado y entonces pasaron a la discusión en segundo debate que no ha sido todavía concluida. Pero es que la verdad, también hay que. Retoman ahora a las 11:30. También uno tiene que pensar en función de país. ¿Qué le y- conviene al país? Porque es que viene una discusión y todos sabemos que viene una discusión que es realmente la más trascendental. Supera el tema de los 30.000 millones de este año, que es el del futuro de la Caja de Seguro Social. Es correcto. Y yo creo que eso hay que verlo con luces largas, dadas las circunstancias actuales. Y es de parte y parte, es de parte y parte. Sí. Yo creo que al final el presupuesto lo van a terminar aprobando en el límite. Lo van a aprobar hoy en segundo Porque debate ahí y mañana está, en tercero, si mañana es el último Más, día ya. cuidado que mañana terminan aprobándolo por bloque al final. Sí, es porque que ya no lo más queda de probable, otra. ya si Igual, pasa segundo igual debate- mañana en tercer debate es sí o no, punto. Ya no hay argumentación, ya no hay nada. Lo que demora es el segundo debate. Y el 6 de noviembre debe estar el Ejecutivo presentando, eso fue lo que nos anunció el presidente, el anteproyecto o proyecto de ley de reforma a la ley de la Caja de Seguro Social, para que Exacto. se inicien los debates formales en los 3 debates formales en la Asamblea. El primero donde habrá participación de todos los que han estado en las mesas y los que no han estado en las mesas también, porque ese primer debate, según la Constitución de cualquier ley, es un debate que se debe hacer en una sesión pública, en la comisión respectiva. Así que, y siendo un tema tan trascendental, como bien anota Atenógenes, un tema de Estado, no es un tema partidario, pues debe requerirse que la mayor participación posible para no repetir los errores que ya hemos visto Por lo menos- en momentos, en tiempos recientes. Por lo menos la posición de Jonathan Vega dijo que era de la bancada completa, que ellos no van a apoyar medidas paramétricas. Y la propuesta del gobierno claramente va a evaluar, proponer modificar las medidas paramétricas. Entonces, ya sabemos que cualquier modificación de las medidas paramétricas, Vamos no la va a apoyar, lo confirmó Jonathan Vega. Entonces, ¿ahora qué? Bueno, es que no se sabe, porque hoy supuestamente debe estar presentándose ante el... Mañana es el presidente último Mulino. día. Mañana en la conferencia de prensa de seguro el presidente Mulino explicará qué es lo que viene. El proyecto como tal se conocerá hasta el 6 de noviembre, creo. Exacto. noviembre, Fiestas correcto. patrias. Pero sabemos que No incluye sabemos. el tema de las medidas paramétricas. No sabemos. No sabemos. No sabemos. No sabemos porque, sabes que en la presentación de Dino Mon, Sí. en todas las propuestas que él resumió, Ujú. solamente había una que decía mínima modificación de las medidas paramétricas. Calificaba de mínima, Ujú. ¿no? Entonces, Sí, pero hay que ver y había solo una de las 8 Sí, o pero 9 ¿la de propuestas que han sido condensadas. No sé. la que más tomarán en cuenta porque era más viable económicamente. Vamos a ver qué, pero Esperemos. No sabemos. Fíjate que curiosamente el otro día reflexionaba porque en Uruguay, el día de las elecciones, el domingo, también hubo Sí. un referéndum. Sí, y un intento sobre- populista de... Sí. populista de disminuir la edad de jubilación. Y los uruguayos, la diferencia entre una sociedad educada, con cultura política, los uruguayos fueron suficientemente conscientes para rechazar que se bajara la edad de jubilación en ese referéndum. Porque saben que eso es, ¿cómo se dice?
popularmente. Pan para hoy, hambre Pan para para hoy mañana. y miseria para mañana, Sí, no hambre. exactamente. Además hay que entender la realidad de las nuevas generaciones. Quizás la medida paramétrica de la edad de jubilación es la más controversial en medio de todo. 57 y 62. Esa es la más controversial porque, o sea... Sobre todo para los que están cercanos sí, a esa claro, edad. pero para el que tiene, por ejemplo, 25 años y está comenzando, si le dicen, hey, tienes que cotizar 3 años o 2 años más. En todo lo que yo he revisado de reformas, por ejemplo, en lo relacionado con medidas paramétricas, hay una especie de umbral entre los que están próximos a jubilarse Correcto. y la decisión que se toma. O sea, tampoco es de hoy para mañana te dicen, tú Así que es. tenías 61 años, adivina, ahora va a ser 65. Correcto. No, O ahora es 70 años, no sé. Exactamente. Sí, también hay un umbral. evidentemente tiene más impacto en los jóvenes. Exacto, o sea, y también hay que ver el tema de los jóvenes, o sea, qué tan joven eres y cuánto tiempo llevas cotizando en la caja del Seguro Social, si es que estás cotizando en la caja del Seguro Social, porque esa es otra. Esa es otra. Porque muchas veces hay jóvenes y que están trabajando y que no han cotizado en la caja del Seguro Social por diferentes razones. Algunos porque Algunas no han muy tenido un válidas. trabajo, algunos han tenido un trabajo fijo. Algunos no necesariamente han estado En planillas, sino en servicios profesionales. No, o tienen un emprendimiento y nunca le ha dado por cotizar en la caja del Seguro Social. Acuérdate que ya el 50% de la población es informal. Y cuando digo informal es porque no está cotizando en la caja del Seguro Correcto. Social. Entonces tenemos esos dramas Eso es lo que hay que también son parte de todas las variables que se están analizando sobre el futuro de la caja de Seguro Social. Ahora, hay jóvenes que están en esa situación, pero que sí tienen su plan de ahorro de jubilación. Claro, en los servicios exactamente. privados que se ofrecen. Muy raro porque uno cuando está joven, realmente es lo último que piensa en jubilarse. Sí, sí. Pero bueno, ¿Sí o no, Flor? Pero O sea, lo último que piensa Flor es en jubilarse. pero esos negocios- Ya Guido está jubilado. Pero esos Ya Guido está negocios, jubilado. Tú pronto. Ay, Atenógenes, chaco. esos negocios, desde que se crearon en la década del 90, han estado a la casa de potenciales clientes, ¿no? Pero ojo, Entonces yo no hombre, sé. eh, Ojalá tuviéramos esa cifra, esa información. Si el Seguro Social tuviese cifras en regla, tendríamos ese dato que tú muy bien señalas, acerca de cuántos jóvenes, eso obviamente en las empresas privadas Se que sabe. captan esos fondos deben tenerlo, pero no es información pública, es información correcto, privada. privada. Son sus clientes. Así No sabemos cuáles son los rangos de edades, pero si el Seguro Social lo tuviera organizado, sabríamos los rangos de edades y los intereses de muchos de esos jóvenes que hoy pudiesen estar en el sector privado para entender, pues. Lo que sí sabemos son los que van hacia la jubilación. Porque muy claramente en todas las proyecciones sabemos lo que el Estado tiene que pagar de esas jubilaciones y no hay una proyección real acerca de cuánto tiempo más van a durar muchas de las personas que ya están jubiladas. No existe. Es imposible calcularlo. Es imposible calcularlo. Bueno, nos vamos a un cambio porque ya se acabó la plata de la rocola. Ya volvemos. No se vayan. ¿Qué plata de la rocola? Seguimos aquí en Cuarto Poder. Tenemos a Danilo Toro en contacto con nosotros esta mañana. Danilo, ¿cómo analizas tú lo que está pasando en la política? Complicado, ¿verdad? ¿Qué piensas, Danilo? Buenos días. Buenos días, Ate, buenos días, Flor, buenos días, Guido. Buenos días, Bien, alegría. Sí. Se quedó sin palabras, Danilo. Se quedó sin sí, palabras. no, Preocupante. se le es un acabó la punto- plata a la rocola. Se le acabó la plata de la rocola también a Danilo. Fíjate, porque lo escuchaba a ustedes en la mañana y yo tengo algunas consideraciones un tanto diferentes. La primera es en qué momento nos encontramos, ¿ok? Nos encontramos en un momento, tal vez, en términos de visión hacia el futuro, de mayor riesgo que podía tener la administración Mulino. Es decir, él se está jugando en este cierre de año, realmente se está jugando el resto de su administración. Yo he dicho desde hace mucho tiempo, desde que ganó, que él no ganó en condiciones cómodas. Haber ganado con un tercio de los votos, alrededor de un tercio de los votos emitidos, no del padrón electoral, es mucho menor del padrón electoral. No es un triunfo cómodo, es un triunfo que lo obligaba a tener que conquistar gobernabilidad, a tener que ganar espacios de estabilidad. Políticamente tiene una asamblea complicada para él. Que mires tu celular. Declaré al término de sus primeros 90 días que había tenido éxito en esos objetivos específicamente.
en poder lograr ampliar la base del respaldo que él tenía, de darle un entorno de estabilidad a su gobierno, y que eso era importante. Para mí ese fue su principal triunfo durante sus 2 o 3 primeros meses de gobierno. Bueno, eso lo tiene a riesgo ahora. No puedo comprobar, porque no he hecho ningún estudio cuantitativo, de que efectivamente es así, de que ha ocurrido eso, pero sí puedo decir que lo tiene a riesgo. O sea, está ante el riesgo de gastarse innecesariamente lo que había ganado en términos de gobernabilidad. Lo que yo llamé desde hace años capital político, que introduce ese concepto, ¿no? Él corre el riesgo de gastarse innecesariamente y a destiempo capital político que necesita para maniobras a corto y mediano plazo. Esa es la principal consecuencia de lo que ha estado ocurriendo en la Asamblea y fuera de la Asamblea. Así que ahí se los resumo de una manera muy apretada. Es que, Danilo, realmente, en el caso panameño, quizás en otras latitudes, en otros países, en Estados Unidos, la no aprobación del presupuesto paraliza al Estado. En el caso panameño hay válvulas de escape. Si no se aprueba el presupuesto, y son constitucionales, por cierto, si no se aprueba el presupuesto, perfecto, y se rechaza que es el del año pasado. ¿Me explico? Sí. Y si por alguna razón se discute queda el que se presentó, entonces sí hay válvulas de escape. O sea, como tú dices, ¿era necesaria entonces la discusión o perder ese impulso que habría que reservar para lo grande que viene ahora, que es la Caja del Seguro Social? Y fíjate si todo esto era innecesario, que precisamente algo que el gobierno quería evitar ya comenzó a darse, que fue una mala percepción y una no conveniente para Panamá expresión del entorno financiero internacional, ¿no? La baja calificación de instrumentos de Panamá, los comentarios de importantes actores financieros internacionales. Eso el gobierno lo quería evitar. Y cayó ni a las 24 horas de haberse tomado la decisión de aprobar el presupuesto después de las fallas que había tenido. Entonces, ese traspiés es lo que te digo que comienza a aparecer como un factor de riesgo para la administración Mulino. Y si la administración Mulino no le pone cuidado a esa amenaza, a ese riesgo, creo que vamos a enfrentarnos a peores riesgos después. Y este fin de año podría tornarse bastante preocupante. O sea, hemos llegado a un callejón innecesariamente, y por falta de, yo no sé, un poco de prudencia, un poco de sentido de oportunidad, un poco de agilidad, falta de un poco de agilidad política, pero la administración Mulino tiene que entender cuáles son los riesgos que se le aproximan. Tiene que entenderlo, porque no vale la pena tener victorias que después pueden tener un altísimo costo, lo que llamaban los griegos victorias pírricas. Totalmente, Danilo. Bueno, Danilo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nosotros vamos a un cambio nuevamente y ya volvemos con nuestros siguientes invitados. Gracias. Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder. Nos acompañan en esta ocasión los diputados del Parlacén, Querube del Carmen Enríquez Urieta y Rubén Darío Campos. Ambos son diputados del Parlacén por la libre postulación en la lista de la ex diputada Zulay Rodríguez. Bienvenidos a Cuarto Poder. Muchas gracias. Estábamos nosotros al inicio del programa cuestionando, porque ciertamente el expresidente Laurentino Cortizo y su exvicepresidente José Baril Carrizo manifestaron su voluntad de juramentarse en el Parlacén cuando le surgió el conocimiento de que estaban siendo investigados o iban a ser investigados por el Ministerio Público. Y eso repite una lamentable conducta que desde hace tiempo se viene dando, de que aquellos que ocupan
el solio presidencial, algunos a la madrugada del día que está tomando posesión el nuevo presidente, como fue el caso de Ricardo Martinelli, otros incluso llegan a postularse al Parlacén 5 años después, como el caso del presidente Juan Carlos Varela, y ahora estos dos que cuando se enteraron que había posibilidades de investigarlo, entonces decidieron juramentarse. Y eso desde el punto de vista nuestro acá es cuestionable. Pero lo cierto es que tienen el derecho. Eso no está en discusión, porque mientras Panamá haga parte del Parlacén, las personas que ocupan esos cargos tienen derecho a ser juramentadas como miembros del Parlacén. Tal cual. Entonces quisiera conocer su posición, porque hemos dicho que aquí hay como un doble estándar, ¿no? No, Para unos sí, y se hace hasta sesiones virtuales, a pesar... que ni siquiera, y que están condenados y ni siquiera cumplen con los y requisitos. que no cumplían los requisitos para ser postulados porque no estaban un año antes de la postulación viviendo en Panamá, que es un requisito del Código Electoral, pero para otros entonces no hay apuro, que se sometan a la agenda, etcétera, etcétera. Entonces eso genera ruido, ¿no? Ese Claro. tipo de doble estándar. Bueno, muy buenos días, de verdad agradecido por la entrevista que nos dan hoy, Flor, Guido. A manera de docencia, nosotros debemos decirle al pueblo panameño que por eso siempre se pide o se exige un voto a conciencia, un voto bien ejecutado, porque cuando votas por el presidente de la República, no solamente le estás dando el poder para que ejerza las funciones por 5 años, sino que también lo estás eligiendo para que por 5 años más sea miembro del Parlacén debido a los tratados que existen en este momento. No es que ellos salgan corriendo a buscar dónde protegerse, es un derecho que ya tienen. Y eso es importante que el pueblo panameño lo sepa. Ahora bien, hay que también notificar pues que estas personas salientes, tanto el presidente como el vicepresidente, Nito y Gaby, para decirlo en buen panameño, ambos se les solicitó su información para ser juramentados en la sesión plenaria de agosto en República Dominicana, donde fuimos juramentados el resto de los diputados de la bancada panameña. Sin embargo, en su momento, ellos no presentaron la documentación, no lo vieron necesario, no respondieron. Y eso tiene un tiempo específico y especificado en el Tratado Constitutivo del Parlacén. Ok, los 20 diputados que salen de manera electa por votación pueden ejercerlo a partir del día 1. Los presidentes y vicepresidentes salientes es a discreción de ellos. Claro, entonces, pero tienen un tiempo exacto. Usted dice, le preguntamos en agosto, le pedimos la documentación, no sintieron la necesidad, no lo mandaron. Ahora, en octubre, lo mandan. Hay un tiempo establecido en el Tratado Constitutivo del Parlacén que dice, pueden hacerlo hasta tal momento. No, ellos pueden ejercer su derecho en el momento que tengan a bien. Ustedes no le están permitiendo ejercer el derecho. Ok, no es que nosotros no le estamos permitiendo. Simplemente ya para el mes de octubre teníamos, o en la Junta Directiva de hecho tenía una elección que hacer, que fue la elección que se hizo la semana pasada, donde se eligió los nuevos cargos, presidente, vicepresidente y demás, y ya había una agenda elaborada para la sesión plenaria. Es cierto, ellos enviaron su solicitud, sin embargo no era el momento. Por eso 8 diputados de la bancada panameña hicimos manifiesto, un comunicado donde decíamos que era inoportuno, que era desafortunado, porque toda vez que ya hay una agenda Es que es en su inoportuno momento. y es desafortunado, pero es inoportuno y es desafortunado hasta la existencia del Parlacén. Discrepo contigo. ¿Por qué? Discrepo contigo y hay que ser responsable, Flor, cuando se habla de que hay que retirar. Cuando se habla del Parlacén, hay 3 temas puntuales que se hablan. Hay que retirarlos del Parlacén, cueva de ladrones y que es inoperante. Yo te pediría, Flor, Guido y todos los panameños, se permitan conocer el Parlamento. Pero cuénteme un logro para Panamá. Podríamos hacer un programa completo, Flor. A ver. Podríamos hacer un programa Pero uno, completo y nos va a faltar uno. tiempo para... ¿Qué hay que buscar aquí? La vinculancia entre las iniciativas que se Eso es lo que presentan. hay que buscar. Yo Bueno, quiero un pero logro no vinculante. lo Allá hay. voy. No hay. No lo hay, ¿por qué? Entonces, Porque la ¿cómo después Asamblea, vamos a hacer un permítame, programa completo? permítame, no lo hay porque la Asamblea Nacional de Diputados, en lugar de estar repitiendo como papagayo que hay que sacar a Panamá del Parlacén, deben buscar la vinculancia. Hay iniciativas, por ejemplo, te puedo hablar, la compra conjunta de medicamentos para la región. Panamá no pudo gozar en periodo de pandemia de los beneficios donde los países sí adscritos, pudieron recibir un beneficio de más de 185 millones de dólares
en descuentos por hacer esa compra conjunta. Panamá se perdió ese descuento por no estar adscrito. Entonces los diputados de la Asamblea Nacional y nosotros ya responsablemente hace más de un mes fuimos a donde la nueva presidenta de la Asamblea a solicitar, empezar a tomar esas iniciativas y a trabajar en conjunto ambos parlamentos, el Parlamento Centroamericano con el Parlamento, y buscar esa integración. Mientras no se dé oficialmente esa integración y se puedan presentar. Es que mientras no se tenga la vinculación, no podemos desarrollar o tomar esas iniciativas. Pero, diputado, es que allá voy. Diputado, hay que buscar la forma de que Panamá pueda tener esa representación y buscar esa vinculación. Pero ¿cómo se busca eso? Si usted, que es miembro de la Junta Directiva del Partido de Gobierno, RM, que tiene una bancada importante en la Asamblea, no puede lograr eso, ¿quién va a poder lograrlo? Fíjese que una cosa que hemos comentado aquí también, Panamá es el único país que elige a los diputados del Parlacén a espaldas del reglamento del Tratado Constitutivo. Discrepo con usted. No, eso Sí, es clarito. sí, El Tratado Constitutivo dice que del tienen que Parlacén ser elegidos como se eligen a los diputados nacionales. ustedes se eligen- Aquí se eligen A ver, por listas, no por votación directa. Permítame. Entonces, Buenos días, buenos gracias días. por la Yo invitación. voy a buscarlo. Los diputados del Parlamento Centroamericano no nos elegimos por nosotros mismos, nos elegimos mediante sufragio. ¿Dónde están las reglas para nuestra elección? En el Código Electoral, que es una ley aprobada en la Asamblea Eso no Legislativa. está en discusión, pero esa ley Entonces, no va acorde con lo que dice el Tratado Claro, Constitutivo pero del Parlacén. definitivamente nosotros Entonces, estamos de acuerdo que eso puede mejorar y precisamente en vez de estar criticando que el Parlacén salga, que no hacen nada, entonces si no están de acuerdo en la forma de elección de los parlamentarios, entonces lo que hay que hacer es promover la reforma. Ahora en febrero empieza la Comisión de Reformas Electorales y ciertamente nosotros mismos estamos de acuerdo que se plantee la discusión y que sea después la Asamblea Legislativa la que decida. Pero ahora mismo esa es la forma legal. Escuché en días pasados a un colega de ustedes establecer que nosotros fuimos elegidos de manera ilegal y que no representamos. Eso es incorrecto. Nosotros estamos en nuestros cargos de manera legal porque así lo establece el Código Electoral y así fue. Claro, pero los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional, de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución. Eso lo sabemos. Y el tratado dice que deben ser elegidos igual que se eligen los Exactamente. diputados nacionales. Y eso no está sucediendo. Guido. A lo mejor por eso fue que la persona manifestó esa opinión. A mí me causa un poco de indignación cada vez que escucho Panamá debe retirarse del Parlacén. Pero es que eso lo ha dicho dice incluso el presidente de su partido. Lo dicen muchas personas. Y el que tildó Lo de dicen los cueva, el que diputados. acuñó el término cueva de ladrones fue el También es el presidente de su presidente de su partido. Sí, pero Entonces, y después corrió a yo le juramentar. pido al Eso pueblo el primer día panameño, que salió. yo le pido al pueblo panameño nos den la oportunidad a esta nueva bancada de trabajar, nos den la oportunidad de desarrollar, de traer, presentar esas iniciativas y buscar cambiarle la imagen al Parlacén. Bien lo dijo la diputada Querube. Aquí hay que buscar la forma de cambiar las reglas de cómo se elige. Artículo 3 del Tratado Constitutivo del Parlacén. Para ser diputado del Parlacén debe cumplirse con los mismos requisitos que se exigen para ser diputado o representante ante los congresos o asambleas nacionales de los respectivos estados partes. No se cumple. Bueno, Como tampoco se cumple las prerrogativas a las cuales deberíamos tener derechos por ser homólogos de ellos. Nosotros no gozamos de el beneficio del subsidio electoral, nosotros no gozamos de carro, no gozamos de gasolina, no gozamos de presupuesto para planilla. ¿Para qué corren, pues? Si no les gusta nada. No es que no nos No, guste. bueno, Nosotros en mi buscamos- caso, Panamá no puede ajá. ser, permíteme, Sí, bueno. Querube, Panamá no puede ser una isla, Flor. Por eso me causa indignación, le decía al compañero, me causa indignación cada vez que yo escucho, hay que sacar a Panamá. Panamá no puede ser una isla, entonces retiremos a Panamá también de los otros organismos internacionales, OEA, ONU, retiremos a Panamá Pero es que de Panamá tiene los... la misma fama en todos los lugares, en todos los países. Por Bueno. eso Costa Rica no entró. Yo no puedo pagar los platos rotos de lo que ha pasado o no ha pasado. Es que es un- que ha faltado Ahora- divulgación, ahora, que ha faltado... fíjese. hay muchas cosas que corregir. Fíjese, y eso es lo que queremos hacer la fíjese, nueva bancada. diputado, Permítanos trabajar. De acuerdo, pero fíjese cómo, o sea, es que la imagen no es que haya ni, como dice el diputado Outen, satanización, no, es que se encargan de satanizarse. Fíjese las incongruencias. Panamá, en la visita del presidente José Raúl Mulino a Washington, a Nueva York, a la ONU, se reúne con el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania y se establece el compromiso de una embajada. Correcto. ¿No? Y al mismo tiempo en el Parlacén estaban aprobando la entrada de Rusia, el agresor de Ucrania, agresor injusto de Es que aquí Ucrania, los medios- como observador de la Duma Los rusa al medios, Parlacén. los medios en Panamá han Entonces- querido achacarle esa decisión
a la bancada panameña. Pero es que fue impulsada por varios de los diputados panameños, incluso del partido de gobierno. A discreción de cada diputado, pero la mayoría no fue así. Votaron? Yo voté negativo, y ahí está en mis redes sociales, puedes buscarlo. Yo documenté mi voto. Sí, pero hubo parte de la bancada, y parte de la bancada oficial de Panamá. Es que a eso es lo que me refiero de la incongruencia. Decidía. Porque si fuera el PRD Exacto. el que estuviera promoviendo eso, los diputados del PRD o los diputados de la oposición, yo entiendo que no tiene que haber congruencia, Porque pero los diputados oficialistas promoviendo eso. Hay que respetar el criterio de cada quien. Sí, es cierto, hay una bancada, pero no es que somos borregos para seguir todo lo que nos dicen. Cada quien tiene su toma de decisión y su criterio. Habemos algunos que votamos en contra porque consideramos no era el momento, no era la figura, no era el país que ¿Cuánto nos cuesta queríamos. el Parlacén al año? Ok, el Parlacén en este momento le cuesta al país $2 millones. Y ¿Esa he es escuchado, una de las cuotas o las dos? es la cuota general, la cuota general. ¿Y los 3.2 de que hablaba Guido? Yo entiendo que en el presupuesto del Estado hay una partida de 3.2 millones para el funcionamiento del Bueno, Parlacén. voy a explicar un poco en este punto Por favor. porque yo conformo la Comisión de Macroeconomía del Parlacén, donde se mira el presupuesto y obviamente nosotros llegando hemos tenido que conformar las comisiones. Panamá aporta al Parlacén la cantidad de 2.3 millones, ¿verdad? Aproximadamente. Pero eso se aporta vamos a darle un nombre, a una bolsa común, donde aportan todos los países miembros. Este dinero no solamente se destina al pago de salarios de los diputados del Parlamento Centroamericano, sino que también al funcionamiento, porque para los que no conocen y nos están escuchando, el Parlamento Centroamericano tiene una sede, igual que el Parlamento de Panamá, en Guatemala, con funcionarios que conforman este Parlamento, que hacen sus funciones. Hay departamento de biblioteca, hay departamento de documentología, hay departamento de informática, porque hay un trabajo que hacer. Entonces, ese aporte que hace Panamá y hace el resto de los 5 países que conforman el Parlacén, son para el funcionamiento del Parlacén, no son solamente para pagar los salarios de los diputados. Y en este punto yo quiero ser bien responsable con lo manifestado, porque el Parlacén existe ahora mismo con defectos y virtudes. Ciertamente comparto la opinión del colega, ha faltado divulgación. Y yo los invito a ustedes, yo nunca, por ejemplo, en los 49 años que tengo, he visto que un medio de comunicación vaya a ser un reportaje exclusivo al Parlacén de Guatemala. Y yo misma lo hice a través de mis redes sociales porque quiero que Panamá conozca que nosotros no vamos a sesionar en una cueva. Nosotros vamos a sesionar en un parlamento igual que el de Panamá. Eso hay que decírselo a Ricardo Martinelli, que fue quien lo dijo. Bueno, en lo que hizo él en otro momento, eso es problema de él y las implicaciones que tienen otras personas para haber entrado al Parlacén. Esta servidora que está aquí, igual que mi colega Campos, igual que casi la mayoría de los que están en el Parlacén, dudo mucho que hayan entrado por situaciones delictivas, porque son pocas personas las que en su momento las tienen y tendrán que deslindarlas. Pero creo que ha faltado divulgación y nosotros invitamos a los medios de comunicación que hagan esa docencia y nos permitan a nosotros como Pero nueva mira, bancada dices hacerla. que falta divulgación. Y yo estoy pidiendo Y docencia. Y yo estoy pidiéndoles que divulguen un logro del Parlacén en estos años. Uno. Bueno, Divúlguennos, ya que no lo estamos haciendo nosotros. la vinculancia de las iniciativas del Parlacén, porque en el Parlacén se discuten iniciativas tal como se discuten en la Asamblea Nacional. El tema de la vinculancia es lo que falta y aprovecho para indicarles que existe actualmente un paquete de reformas que está en manos del sistema de la integración centroamericana, porque eso sería materia de otro debate muy largo que ahorita pues no queda el tiempo tal vez para discutir, porque el Parlacén no es una isla, forma parte de un sistema, Sí, como si pero fuera un sistema si el proyecto que ustedes tuvieran hacia allá voy. fuera realmente importante para el país, la Asamblea en algún momento de estos años hubiera tratado de vincularlo. Entonces mi pregunta es, Hacia allá voy. cosa, Las un iniciativas que logro. se aprueban en el Parlacén no tienen fuerza de ley porque eso depende de la reunión de presidentes del sistema de la integración centroamericana. Reunión de presidentes que también conforman nuestro presidente de la República y que precisamente aprovecho para informarles que en junio de 2025 el presidente José Raúl Mulino tiene que asumir el protémpore. ¿Qué es el protémpore? El organismo que va a aglutinar la reunión de presidentes y es allí donde se examinan todas las iniciativas del Parlacén. Por mientras que se ha hecho a lo largo de estos años, diputados del Parlamento Centroamericano han traído a Panamá algunas de las iniciativas aprobadas
para que sean base de proyectos legislativos, de políticas internas de las instituciones. Eso lo hemos conocido a través de la información que hemos obtenido de parte de asesores de Parlacén y de funcionarios de Parlacén Panamá que nos han informado. ¿Qué pretende la nueva bancada? La nueva bancada pretende retomar un poco más ese trabajo de antaño, de diputados de antaño, si queremos decirle, que han traído esas iniciativas que, si bien es cierto, no tienen vinculancia, pueden servir de base a políticas públicas si las compartimos con nuestras ¿Pero cuál ha instituciones. servido de base hasta ahora? Por ejemplo, hemos tenido conocimiento que lo que es el roaming, lo que nos permite hablar entre países sin tener que pagar tarifas adicionales, constituye, por ejemplo, una de las iniciativas que salió del Parlacén y después fue adoptada como política económica por las telefónicas de los países centroamericanos. Hay Por muchas. darles El un ejemplo. sistema, a ver, el sistema de integración centroamericana, por supuesto que es una buena iniciativa, ¿no? Eso es un sistema que constituye y eso. tiene su sede en El Por Salvador y supuesto, Panamá y forma parte. con base en ese sistema y en esa idea, que además vino impulsada por la Unión Europea, para tratar de lograr en Centroamérica, en pequeño, a modo de laboratorio, una integración como la de la Unión Europea. Por muchos motivos no se ha producido. Pero uno de los motivos es que el Parlamento Europeo allá sí toma decisiones vinculantes y acá el Parlacén no. Entonces, es como, no sé, como Es hacia allá donde como queremos una llevar al poesía, Parlamento. como una a que poesía de tenga buenas esa intenciones, vinculancia. pero En lugar de excluirnos, tenemos que buscar porque cómo desarrollar. eso mismo que usted, Querube, nos ha dicho, eso lo puede hacer cualquier ciudadano a través de la Oficina de Iniciativa Ciudadana de la Asamblea, sin necesidad de ser el Parlacén. Entonces el Parlacén tiene que trascender más aún. Claro, No puede ser que lo estamos de mismo acuerdo. que pueda hacer otro. ¿Y a qué se comprometió Ana Entonces, Castañeda, que es de su mismo partido? No, ya no es del mismo partido. RM. Yo, Sí, es cierto. Ajá. cierto. Bueno, se comprometió a trabajar estas diferentes iniciativas y nosotros, mientras se da ese proceso de vinculancia, vamos a estar presentando de manera muy responsable, por la vía participación ciudadana, estas iniciativas que adquirimos allá en el Parlamento, presentarlas acá como participación ciudadana dentro de la Asamblea Nacional para que sea base precisamente para que estas leyes tengan un mayor respaldo a nivel regional. Por ejemplo, aquí se habló, hace una semana se aprobó el tema del ciberdelito. Ese es un tema que estábamos desarrollando en el Parlamento Centroamericano, que lastimosamente, por no tener esa vinculancia, no pudimos dar ese aporte interesante para que esta ley quizás tuviese un poco más de fuerza o estuviese mejor ampliada, ¿no? Bueno, les agradecemos, diputado Rubén Darío Campos, diputada Gracias. Querube, en la labor que están de divulgación del Parlacén, porque ciertamente la imagen del Parlacén, la imagen de las asambleas del planeta, porque no es una, porque es la que está más expuesta, es donde se toman las decisiones políticas, es natural que sufra un desgaste mayor que cualquier otro órgano del Estado, pero la del Parlacén no se escapa porque encima no tiene la vinculancia esa. Entonces Estamos trabajando en ello. La gente siente que es como un tiro al aire, pues para poner un símil, ¿no? Bueno. Lastimosamente. sin Le agradezco, enfocar. por eso le agradecemos La la oportunidad. oportunidad Listo. que nos han dado el día de hoy. Se nos Gracias. acabó el tiempo. Gracias. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, El Gordo y la Flaca. Hasta mañana.